Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos de la Iglesia La Hermosa? La verdad, muy agradecido al Señor por poder encontrar una vez más, reunido por este medio. Agradecemos y agradezco a las familias que se están conectando. Ahí estaba mirando un poquito antes de entrar David Castillo, Raquel, Silvia, toda su familia. Y seguramente, esperamos que muchos hermanos más vayan conectándose en esta noche por medio de este medio para poder compartir un poquito de su palabra, ¿sí? Sabemos que son tiempos de incertidumbre, tiempos en los cuales uno no la tiene todo muy clara de cómo va sucediendo las cosas y cómo van a ir sucediendo en esta región de nuestro país donde nos toca vivir, por ejemplo, pero más allá de todo eso estamos confiando en el Señor, que Él sabe hacer bien las cosas y que por sobre todas las cosas Él está con nosotros, ¿sí?
Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, una vez más lo digo, y al Señor, porque por medio de este medio podemos en esta noche reunirnos como iglesia para escuchar su palabra. Quería compartir con la iglesia, con cada uno de los amigos que nos están viendo, un pasaje bíblico para hablar un poquito en esta noche, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Un pasaje para aquellos que conocemos al Señor, que hace un tiempo ya que estamos en el Evangelio, seguramente es un pasaje conocido. Vamos a estar hablando un poco acerca de, sin lugar a duda, uno de los profetas más importantes que tuvo el pueblo de Israel. Estoy hablando acerca del profeta Elías. Y bueno, vamos a leer la palabra, ¿sí? ¿Qué le parece? Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Me gustaría hacer una oración en esta noche, y obviamente que ustedes de ahí de su casa también me acompañen. Señor, una vez más te doy gracias por poder estar aquí delante de mis hermanos por medio de esta red. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que más allá que no nos podemos ver físicamente, sabemos que como iglesia estamos unidos, estamos juntos. Señor, te pido ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga palabra a mi vida, para que sea palabra de bendición para tu pueblo. Gracias te doy, Señor, lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin lugar a duda, un pasaje conocido, una historia conocida por muchos de nosotros. Sinceramente, lo he predicado muchas veces a lo largo de todos los años en que he conocido al Señor. Ustedes tal vez hasta en la misma iglesia me lo habrán escuchado alguna vez. Seguramente habrán escuchado que lo he predicado. Pero sin lugar a duda, si hay algo poderoso que tiene la palabra de Dios, es que más allá que pase el tiempo, más allá que pasen diferentes circunstancias, la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz y siempre causa un efecto nuevo cada vez que la leemos, cada vez que la atesoramos para nuestra vida, cada vez que la atesoramos en nuestro corazón, le ponemos nuestros oídos para que Dios nos hable. Y sin lugar a duda, a veces el mismo pasaje que lo hemos leído tal vez muchas veces tiene un nuevo mensaje
para nuestras vidas. Quería hablar un poquito, tal vez para alguien que no lo haya escuchado antes, y tal vez también para refrescar un poquito la memoria de nosotros que lo hemos escuchado, ubicarnos un poquito en la situación que estaba viviendo Israel en el tiempo que estuvo oficiando de profeta para su pueblo, el profeta Elías. Él estuvo en un tiempo bastante difícil, políticamente, religiosamente, espiritualmente. En ese entonces gobernaba Israel el rey Acab. Cuando buscamos la historia de este rey, hay algo tremendo que lo describe. Y dice la palabra de Dios que este hombre, en su reinado, hizo más mal que todos los reyes de Israel que estuvieron antes de él. Imagínense cómo vivía, cómo era la situación política, como dije, religiosa, espiritual del pueblo de Israel. Digo espiritual también porque sin lugar a duda, cuando se promueve la corrupción, cuando se promueve la idolatría y las personas la aceptan como una conducta de vida cotidiana, sin lugar a duda eso afecta inmediatamente a la parte espiritual del ser humano. No podemos decir que tal vez por acatar o hacer una cosa que no tenga que ver con lo espiritual no me afecta, eso lo afecta. Este rey, junto a su esposa, junto a su mujer, una mujer completamente idólatra, nos dice la historia, encaminaba de alguna manera al pueblo de Israel en la idolatría continua. Habían adoptado a Baal como su dios. Ellos lo tenían como que Baal era el dios de la lluvia, el que proveía esto tan importante en aquella región que es la lluvia, porque sin lugar a duda es lo que hace producir, es lo que da vida, el agua da vida a las plantas, a los animales y obviamente también a nosotros los seres humanos. Y dice la palabra de Dios que tal vez, mejor dicho, no tenemos en la palabra de Dios narrativamente un comienzo bien ilustrado de cómo fue el comienzo del ministerio del profeta Elías. No tenemos muchos datos tal vez, pero sí él comienza su ministerio, que Dios habla con él y le encarga, en medio de toda esa circunstancia que yo le ilustré, que le describí tal vez sintéticamente, porque podríamos hablar mucho, le encarga que él se enfrente al rey Acab y que le diga que por 2 años no iba a llover, no iba a caer una sola gota. Imagínese lo que significaba eso para ellos, ¿no es cierto? Ahora, ese es solo el comienzo de todo un ministerio donde podemos ver que Dios se revelaba continuamente a través de la vida de Elías. El decir que la lluvia no iba a caer, la lección que Dios le estaba dando a este rey, en realidad es que no era Baal el que dominaba la lluvia, sino que era el Dios nuestro, el Dios de Israel. Era el que tenía el control absoluto de todas las cosas, de la naturaleza, de la lluvia, y tiene el control de todo. Y damos gracias porque nosotros creemos que en nuestra vida también Él tiene el control de todo. También, si buscamos en la palabra, lo vemos a Elías, que también él fue parte, que Dios lo utilizó en algunos milagros. Y todos conocemos, o la mayoría, de cuando él se encuentra con esta viuda que tenía solamente un poquito de aceite, un poquito de harina para, dice la palabra, que era la última comida que tenía para con su hijo y que después se iban a dejar morir de hambre. Porque aparte de
de la miseria espiritual que tenía el pueblo de Israel, también premiaba la miseria material. Créame, y lo digo con total honestidad y sin tratar de ofender a nadie, ¿no? Pero sabemos que cuando en una nación gobiernan personas que no temen a Dios, lo único que espera para esa nación justamente es eso, miseria, tanto en lo espiritual como también en lo material, porque no le importa la necesidad. Esta viuda dice que la calamidad que existía en aquel entonces era grandísima, describe la palabra del Señor. Y esta viuda dice: solamente tengo esto y me voy a dejar morir de hambre. Dios le había dicho a Elías que una viuda lo iba a sostener. Y así fue como esta mujer, obediente al varón de Dios, porque entendió que ese hombre no era cualquier hombre, le amasó, le dio de comer. Y dice la palabra que hubo un milagro en la casa de esta viuda, donde nunca escaseó. Dice que nunca escaseó la harina ni el aceite, es decir, la promesa de Dios hizo una realidad. Primeramente se hizo realidad en la vida de Elías, que Dios le había dicho a este varón que él lo iba a proveer de todo. Y también se hizo una realidad en el hogar de esta viuda, porque Elías le dijo a ella: haz primero para mí y vas a ver que Dios nunca te va a hacer faltar nada. Y así se cumplió la palabra. Tal vez en la vida de Elías nos encontramos con uno de los desafíos más grandes, cuando allí en el Monte Carmelo se tiene que enfrentar nada más y nada menos que a 400 profetas de Baal, invocando a sus dioses, esperando que del cielo pueda haber una señal para que el pueblo de Israel pueda entender realmente quién era Dios. Y este hombre, que digo yo, tiene que seguramente lleno de valor, un varón completamente convencido de lo que Dios quería hacer con su vida, toma la iniciativa y se pone al frente él solo contra esos 400 varones, y de esa manera termina demostrando al pueblo de Israel que el que hizo la señal, que el que consumió el holocausto, fue nada más y nada menos que el Dios nuestro de Israel. Uno de los desafíos que tuvo este hombre fue tratar de llevar al pueblo de Israel a la verdadera adoración, a que haya un arrepentimiento, a que se busque nuevamente a Dios. Y vemos, como dice la palabra del Señor, como Dios demuestra su poder a través de la vida de este hombre, y cómo él queda expuesto delante de todos como que él era el único profeta del Dios verdadero, del Dios de Israel. Yo me pongo a pensar, si alguno de nosotros tuviésemos que vivir esa circunstancia, creo que lo primero que tendríamos que tener sin lugar a dudas sería un corazón lleno de alegría, pero seguramente también la seguridad y la fe en Dios muy alta, porque Él se demostró tremendamente a los ojos de todo el pueblo de Israel. Y dice que muchos, y no sé si todos, empezaron a creer y empezaron a ver una vez más y a volverse a Dios, creyendo por medio de esa señal que Dios, el Dios de Israel, es el único y verdadero Dios. Usted sabe que hay algo que sucede comúnmente en las personas, y es que muchas veces el estado de ánimo, el estado de ánimo no siempre es el mismo. Hay días que nos levantamos muy bien, hay días que vivimos tal vez en que pareciera que tocamos la gloria, que estamos bien arriba en el cielo, pero tal vez también nos enfrentamos a otros días en cual tal vez nuestra fe ha decaído, nuestra esperanza ha decaído, donde tal vez nos sentimos oprimidos. Y algo muy común que sucede
muchas veces es que por algún lapso de tiempo, a veces corto, a veces largo, aún siendo cristianos, entramos en un estado de depresión, en un estado de donde que no sabemos cómo salir. Y digo esto porque es lo que le sucedió a Elías. Después de él ser testigo del poder de Dios, después de él ser instrumento del poder de Dios, él también al sentir miedo por su vida, como hemos leído, dice que él huyó. La mujer de acá directamente mediante un mensajero le hace llegar un mensaje y le dice que lo iba a asesinar, que lo iba a matar. Y este hombre que tuvo cara a cara con estos 400 profetas, que tal vez pasé un poco de la historia, que también oró y resucitó al hijo de la viuda que había fallecido, que había visto el milagro de Dios y que por su oración dejó de llover en Israel y vio la manifestación de Dios de tantas maneras, también tuvo miedo, también tuvo temor por su vida y huyó. Y ahí narra la palabra del Señor. Podemos ver a un Elías que tal vez no tiene nada que ver con el Elías enfrentando a los profetas, sino que vemos a un Elías que se encuentra debajo de un arbusto, deseando morir, pidiéndole a Dios que le quite la vida porque se daba cuenta que no tenía sentido la vida ya. Y dice la palabra que caminando muchos kilómetros, él va hacia Horeb, ahí en el monte, ese monte emblemático, ese monte histórico, ahí donde Dios habló con Moisés, ahí donde descendió su gloria. Él va hacia ese monte, caminando 40 días y 40 noches, dice la palabra. Algunos historiadores, coincido con ellos, dicen, él sabía que ese monte no era cualquier monte. Él sabía que ese monte era un monte particular, especial. Él sabía que ahí el poder de Dios se podía manifestar una vez más. Y más allá de su abatamiento, más allá de su estado de ánimo que había decaído hasta quererse morir, él va hacia ese monte porque sabe que ahí hay una respuesta. Porque él sabe que ahí Dios puede hacer algo con su vida. Porque él sabe que ahí Dios lo puede renovar completamente una vez más. Sigue la historia que no lo hemos leído, pero que la mayoría la conocemos. Cuando él está en la cueva, tal vez deseando morir, pero ahí en medio de esa soledad, en medio de esa circunstancia tremenda para su vida, en medio de esa crisis emocional, porque imagínense que las palabras de él, como le dije, eran que quería morirse, que tal vez en algún momento él se sintió especial, que tal vez en algún momento él que entendió que Dios lo había llamado y que Dios tenía un propósito. Pero las palabras en esa circunstancia habían cambiado completamente de su boca, lo que él decía, ya que él repite, confiesa, yo no soy mejor que mis padres. Yo creo que habrá pensado en algún momento que él era especial, que Dios tenía, como dije, un propósito con él, pero ese estado de desaliento, esa depresión absoluta que tenía en su vida, le hacía creer que tal vez todo lo que Dios le dijo un día que iba a hacer con él, como que ya no tenía valor. Él ya pensaba ser, se sentía como cualquier persona. Y la verdad que si nos ponemos a pensar, nosotros somos iguales que todas las personas. La diferencia es que Dios un día nos llamó, es que Dios un día nos escogió. Y no por lo que nosotros éramos, ni por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios puede hacer con nosotros. Y dice la palabra del Señor que estando él en la cueva, Dios lo llamó
pregunta que él le hace Dios a Elías, es que, ¿qué hacía ahí? ¿Qué haces aquí, Elías? Creo que esas preguntas muchas veces Dios no las ha hecho a nosotros, ¿no es cierto? En algún momento, en alguna circunstancia que nos ha tocado vivir, Dios nos ha preguntado, ¿qué haces acá? Y él le explica, le trata de decir a Dios cuál fue la circunstancia que lo llevó a estar de esa manera. En primer lugar, le dice que él se sentía solo batallando contra el mal absoluto de Israel, que se sentía el único profeta predicando la palabra de Dios, del Dios verdadero. Sintió temor, dijo, porque ahora a tus profetas lo matan a espada. Y yo la verdad que no quiero vivir más, Señor. Hasta acá llegué. No quiero avanzar más, Dios. Y ahí es cuando Dios le dice que salga a su encuentro. Tremendo, ¿no? Me hace acordar el pasaje donde por allí nos dice la palabra: levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate. Es como que para poder salir de todos esos estados depresivos, de angustia, de soledad que muchas veces nosotros estamos, Dios siempre está ahí, pero también tiene que haber en nosotros una disposición de levantarnos e ir a su encuentro, el salir de esa cueva. Ahora, sin lugar a duda, cada uno tiene una idea formada de cómo es el manifestar de Dios, de cómo Dios se manifiesta. El pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a ver grandes obras, grandes milagros. Se abrió el Jordán, se abrió el Mar Rojo, la tierra se abría y se comía a su enemigo. Elías vio cómo descendió fuego del cielo y consumió completamente el holocausto. Y de esa manera ellos veían el manifestar de Dios, como tal vez muchas veces a nosotros nos pasa como hijos suyos. Creemos que Dios se mueve solamente de esa manera, en medio de lo estruendoso, de lo ruidoso, de las manifestaciones que nos dejan completamente alucinados, sin entender. Pero Dios, en su gran amor y en su poder infinito, se manifiesta de muchísimas maneras. Y dice la palabra que pasó un terremoto, un viento recio y un montón de manifestaciones sobrenaturales que estaban involucradas la naturaleza en todas ellas. Y en ninguno de esos lugares dice que estaba Dios. Pero después de todo esto, hubo un silbo apacible, donde se podía escuchar el viento. Y ahí dice que Elías dobló sus rodillas, se postró y entendió que Dios estaba ahí. Que Dios estaba ahí. Nosotros muchas veces nos cuesta creer si no vemos una manifestación tremenda de que Dios está ahí. Yo quiero decirte una cosa, querido amigo, querida amiga. La omnipresencia de Dios no tiene que ver solamente con lugares y espacios, sino también, ¿sabe qué? También la omnipresencia de Dios tiene que ver con estados de ánimos que tenemos en nuestra vida, con estados de que tal vez no sean los mejores. No importa si te sentís abatido en esta noche, no importa si te sentís dentro de la cueva,
No importa si te sentí desanimado o desalentado. Yo quiero decirte en esta noche que Dios también está en medio de esta circunstancia. Que Dios está ahí. Y aún en el silencio, como dice otra canción, también creemos que Dios está ahí. Porque en el silencio Dios también está obrando. ¿Me entendés? Muchas veces creemos que si no es algo estruendoso la manifestación de no está. Yo quiero decirte una cosa, querido amigo. Tal vez hoy no fue el mejor día de tu vida. Tal vez hoy te sentiste muy desanimado. Tal vez la angustia invadió tu corazón. Tal vez la inseguridad invadió tu corazón y tu mente. Tal vez sentí que la vida no tiene mucho sentido. Yo quiero decirte una cosa. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está aquí. Y en este tiempo donde nos toca vivir, donde poco se habla de Dios y donde la preocupación y nuestros pensamientos están enfocados en otras cosas, yo quiero decirte que Dios se está moviendo todavía en este tiempo. Que Dios se quiere mover todavía en este tiempo. Y que Él también quiere decirte, como se lo dijo Elías, levántate, toma ánimo. Porque todavía te queda largo camino por recorrer. Todavía te quedan muchas cosas por alcanzar. Todavía te queda mucho por aprender. Todavía te queda mucho por anunciar. Todavía te queda mucho para seguir viendo la gloria de Dios en tu vida. Quería compartirte esta palabra. Quería decirte una vez más esto, que lo tengas bien presente. Que creemos en un Dios omnipotente, omnipresente, y Él está presente también, como te dije, no solamente en cualquier lugar, en cualquier espacio, también en todos los estados de ánimos tuyos. Cuando estás contenta, cuando estás feliz, cuando estás depresiva, cuando te sentís angustiado, cuando te sentís angustiada, Dios también está ahí para manifestar su poder. Y nos termina contando la historia de este hombre, que Dios lo fortalece, que Dios lo llama, que Dios le da un nuevo mandato y él va y lo cumple. Y levanta a otro profeta, que es el profeta Eliseo, que lo iba a secundar, el profeta Eliseo iba a ser el que iba a ser su sucesor en el ministerio del Señor. Pero por sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor, que en un torbellino, ahí donde solamente hubo pocos espectadores, lo vieron ir a la presencia del Señor, a este varón tremendo, para el pueblo de Israel, tremendo para la historia del pueblo de Dios, que pasó por diferentes circunstancias, como las que pasás vos, como las que paso yo. ¿Sabes una cosa? Los tiempos cambian, las personas van cambiando, los personajes de la historia van cambiando. El que no cambia nunca es Dios. Y en esta noche yo quiero decirte esto, que Dios te levanta, que Dios te fortalece y que Él te llama una vez más y te dice, en primer lugar, ¿qué haces acá? Y después también te dice, es tiempo que te levantes, porque largo camino todavía te resta para andar. Me gustaría que oremos juntos en esta noche. Me gustaría orar por vos. Me gustaría que vos ores por mí y que oremos todos juntos. Que tengamos una palabra de oración. Si hay alguien que tal vez necesita oración, si hay alguien que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que se le está haciendo difícil, yo te pido que por privado o de la manera que lo consideres, también te puedas comunicar para que estemos orando unos por los otros, como nos encarga la palabra del Señor. Querida iglesia, oramos. Bendito Dios, te doy gracias una vez más
por poder hablar, por poder haber hablado de tu palabra con tu pueblo, Padre. Yo te pido por la iglesia la hermosa, y por cada uno de los amigos que ha estado escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo renueve, que tu poder se manifieste. Y en medio tal vez de toda esta circunstancia que nos toca vivir, en medio de todo lo que en este tiempo nos sorprendió tal vez, más allá de todo esto, Señor, yo te pido, Padre, que tú te manifiestes, que tu poder se revele. Si hay alguien que tal vez en este tiempo está pasando por estado de depresión, por estado, Señor, de inseguridad, por estado de temor constante, de angustia, yo te pido, Padre, que tú los renueves en esta noche. Me acuerdo de aquellos que tal vez están solitos en sus casas, que están afrontando esta cuarentena de la mejor manera posible. Aquellas mujeres, aquellos varones que tal vez están solos, sin la compañía que muchos tenemos, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas, te pido que tú los renueves, Padre, y que podamos mantenernos en pie, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito para con nosotros. Y hasta el último día de los tiempos, Señor, sabemos que tenemos que mantenernos de pie. Y te damos gracias por todo, Jesús, porque tu palabra nos dijo que tal vez en el mundo tengamos aflicción, pero que en ti podemos confiar, porque tú venciste el mundo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, quería saludar a los hermanos que se estuvieron conectando, que estuvieron compartiendo con nosotros este tiempo, la familia Azul, David Castillo, Silvia, Mauricio, el campeón. Te mandamos un fuerte abrazo, bro. Dios te bendiga mucho. La familia Romero, sí, una familia ahí amiga de Miquea. Dios los bendiga mucho, el flaco, como le digo. Beatriz, Olga, Rosa, bueno, Lorenza, Victoria, Ruth. Dios te bendiga mucho, y a José también, hermano Carlos Aguilar, la familia Herrera, Dios los bendiga mucho. Nuestra amiga de Merlo, allá Sandra La Mesa, sea muy bendecida, José Tamende, Fernanda Dos Santos. Y Señor los bendiga mucho a todos. Damos muchas gracias de la compañía, muchas gracias por el aguante que nos hace. Sean muy bendecidos, y si hubo alguno que no lo he saludado, el Señor le bendiga mucho. Que tenga un hermoso comienzo de semana, que la gloria de Dios se resplandezca en su vida y sean bendecidos en todo. Le amamos, los queremos mucho. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Dios los bendiga.